antes de que los misiles surcaran los cielos, antes de que la amenaza nuclear se cerniera sobre el mundo, y mucho antes de que se pronunciara siquiera el nombre de Irán en los titulares globales, las antiguas escrituras ya nos habían advertido sobre lo que estaba por venir. ¿Te imaginas si te dijera que la creciente animosidad entre Israel e Irán no es simplemente el resultado de estrategias políticas modernas, sino parte de una historia que fue trazada miles de años atrás? Una narrativa que no comenzó con el poder de los gobiernos, sino con dos hermanos, y que culminará en un enfrentamiento global, algo tan impresionante que nunca antes la humanidad lo había presenciado. Hoy en día resulta sencillo clasificar este conflicto como una mera disputa geopolítica. Pero, ¿y si en realidad hay algo mucho más profundo y trascendental desarrollándose debajo de la superficie? ¿Qué tal si la Biblia no solo predijo este enfrentamiento, sino que incluso nombró a los principales actores, delineó las alianzas involucradas y reveló el desenlace final de todo esto? Bienvenidos a lo que podría considerarse una guerra espiritual, disfrazada de conflicto político. La nación que conocemos hoy como Irán no siempre fue así. En las páginas de la Biblia, Irán es Persia. Lo que estás a punto de descubrir es que Persia, lejos de ser una mera nota al margen de la historia, es una figura central en la narrativa profética de Dios. Desde los reyes que liberaron Jerusalén hasta las visiones apocalípticas de una guerra que marcará el fin de los tiempos, el viaje de Persia a través de las Escrituras es realmente asombroso. Si te está sorprendiendo todo esto, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos más sobre este fascinante tema. Sin embargo, en algún momento de la historia, algo cambió drásticamente. Persia, que en un tiempo fue el instrumento elegido por Dios, comenzó a desafiar su pacto. Hoy, ese antiguo imperio, renovado bajo el nombre de la República Islámica de Irán, ha declarado abiertamente su enemistad con Israel, financia el terrorismo en sus fronteras y jura la destrucción de su pueblo. Pero todo esto no es una sorpresa para las Escrituras. De hecho, ya fue profetizado. En un momento descubriremos juntos una de las profecías más impactantes del libro de Ezequiel, capítulo 38, que menciona a Persia, situándola en el centro de un conflicto final contra Israel. Recordaremos el ascenso de Ciro el Grande, la valentía de la reina Esther, el exilio de los israelitas en Babilonia y las visiones reveladoras del profeta Daniel. Todo ello nos llevará hacia un futuro que muchos creen que está tomando forma frente a nuestros ojos. Este no es solo otro conflicto, es la batalla profética entre Israel e Irán, una confrontación que nadie anticipaba. Y si crees que este enfrentamiento tiene que ver únicamente con territorio, lo que vas a descubrir en los próximos momentos podría transformar por completo tu entendimiento sobre el fin de los tiempos. Para comprender por qué Israel e Irán están posicionados en lados opuestos de esta profecía, es necesario retroceder mucho más allá de las fronteras modernas y los tratados quebrantados. Debemos regresar a un momento crucial que definió el destino de muchas naciones, un punto en el tiempo en el que un hombre tuvo dos hijos. Abraham, elegido por Dios, recibió una promesa que no solo involucraba descendencia, sino también una tierra que le sería otorgada. Este pacto trascendental y eterno se extendería a lo largo de generaciones. Sin embargo, mucho antes de que esa promesa se cumpliera a través de Isaac, Abraham tuvo otro hijo, su primogénito, nacido de la desesperación humana y el intento de apresurar los planes de Dios. Su nombre era Ismael, hijo de Agar, una sierva egipcia. Ismael fue profundamente amado por su padre, pero Dios dejó claro que el pacto se establecería a través de Isaac.
el Hijo prometido, no a través de un plan humano precipitado. Como se nos cuenta en el libro de Génesis, en los capítulos 17, versículos 19 a 21, Dios dice: «Estableceré mi pacto con Isaac, pero en cuanto a Ismael te he escuchado. Lo bendeciré y lo haré una gran nación». 2 hijos, 2 destinos, uno escogido para el pacto, el otro destinado a la grandeza, pero desde una distancia. De estos 2 hijos surgirían 2 linajes distintos. Los descendientes de Isaac darían lugar a los israelitas, mientras que los descendientes de Ismael formarían muchas de las tribus árabes, algunas de las cuales hoy se vinculan directamente con las naciones islámicas actuales. Pero la historia no termina ahí. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 2, se menciona a los descendientes de Jafet, el hijo mayor de Noé. Entre ellos se encuentra Mada, el antepasado de los medos, un pueblo que más tarde se uniría con los persas. Esta alianza formaría uno de los imperios más poderosos que el mundo jamás haya conocido, el imperio medo-persa, que es la raíz ancestral de lo que hoy conocemos como Irán. Así que, capa por capa, el rompecabezas espiritual y ancestral se va desvelando. Israel e Irán no son simplemente 2 naciones separadas por ideologías opuestas. Son los descendientes de 2 líneas proféticas, una nacida de una promesa divina y la otra bendecida, pero apartada, mirando desde las fronteras del pacto. Pero lo que muchos no comprenden es que ambas líneas fueron vistas por Dios. Ambas estaban incluidas en su plan divino, y ambas, de diferentes maneras, marcarían la historia de la redención. Los descendientes de Isaac portarían la promesa, mientras que los descendientes de Ismael y Jafet, incluyendo a Persia, pondrían a prueba esa promesa. Y esta tensión, que está incrustada en el mismo ADN de estas naciones, no terminaría en el desierto. A lo largo de los imperios, esta confrontación resurgiría y algún día se concretaría en la profecía. Porque la historia de la humanidad no concluye con Abraham, apenas está comenzando. Hoy en día, cuando se menciona el nombre de Irán, muchas personas lo asocian con amenazas nucleares, regímenes autoritarios y una enemistad profunda con Israel. Sin embargo, mucho antes de que Irán se convirtiera en el adversario que conocemos en la actualidad, Persia, su identidad ancestral, desempeñó un papel crucial y redentor en la historia del pueblo de Dios. La historia de Persia no comienza con las tensiones políticas modernas, sino con un momento significativo en las escrituras que refleja el movimiento de un imperio hacia el cumplimiento de los designios divinos. La historia comienza con un momento oscuro, el exilio del pueblo de Israel. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por el rey Nabucodonosor de Babilonia. El templo, el hogar de la presencia de Dios, fue reducido a escombros. Los habitantes de Judá fueron llevados cautivos, marcando lo que parecía el fin del pacto que Dios había hecho con ellos. No obstante, a través del profeta Jeremías, Dios ya había dejado claro que este exilio no duraría para siempre. En Jeremías 29:10, el Señor prometió: «Cuando se hayan cumplido los 70 años en Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra y los haré volver a este lugar». Fue una promesa de restauración, una palabra de esperanza en medio de la desolación. Después de esa devastación, surgió un rey que no conocía a Dios, pero que fue llamado por su nombre en las Escrituras: Ciro el Grande. Más de 150 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías había hablado de él con una asombrosa precisión. En Isaías 44:28, Dios lo llama mi pastor y asegura que cumplirá todo lo que él desea. En Isaías 45:1 lo llama su ungido. Ciro no era sacerdote, no era profeta ni israelita,
pero de alguna manera fue ungido por Dios para cumplir un propósito divino. Este rey, que se levantó como líder del imperio persa, conquistó Babilonia, el mismo reino que había oprimido al pueblo de Israel. Pero en vez de ser un conquistador tradicional, Ciro hizo algo sorprendente. Dio libertad al pueblo judío. Los versículos iniciales del libro de Esdras registran el decreto de Ciro. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén que está en Judá. Esdras 1:2. A través de Ciro, el pueblo regresó, el templo fue reconstruido y el corazón de la adoración fue restaurado. Este giro en la historia fue increíble. Persia, un imperio extranjero ajeno al pacto de Dios, se convirtió en un instrumento para la restauración de su pueblo. Y aquí surge una paradoja profunda. La misma nación que hoy representa una amenaza para la existencia de Israel fue en su día un agente de liberación para el pueblo judío. La soberanía de Dios, como podemos ver en este relato, no está limitada por las fronteras de naciones ni por la genealogía humana. Dios levanta y derrumba reyes y utiliza imperios, incluso los paganos, para cumplir con su plan. La historia de la redención siempre ha sido más grande que cualquier nación en particular. El ascenso de Persia, lejos de ser un accidente, fue el cumplimiento de un propósito profético que ya estaba escrito en el guión divino mucho antes de que Ciro alzara su espada. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que incluso nuestros enemigos pueden convertirse en instrumentos de Dios, que los cambios políticos no pueden amenazar los planes de Dios, y que, por muy oscuro que parezca el panorama, Él sigue escribiendo la historia de la humanidad. Sin embargo, la historia de Persia no termina con Ciro. En la siguiente generación, el imperio persa se enfrentó a un complot mucho más siniestro, y esta vez no se trataría de la liberación, sino de la aniquilación. Después de la muerte de Ciro, Persia continuó expandiéndose, y sus gobernantes se volvieron más audaces en su poder. Mientras tanto, Jerusalén seguía estando bajo su sombra. Pero en ese imperio persa se estaba gestando otro plan divino que marcaría un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Esta vez no se trataba de la libertad, sino de la supervivencia. Durante el reinado de Asuero, conocido en la Biblia como el rey Jerjes I, el imperio persa abarcaba desde la India hasta Etiopía, y su corte estaba llena de lujo, poder e intrigas políticas. Sin embargo, sin que él lo supiera, dentro de los muros de su palacio vivía una joven judía con una identidad oculta, pero con un propósito divino. Su nombre era Esther. No provenía de una familia noble, no tenía trono ni ejército, pero estaba destinada a ser el instrumento de la salvación de su pueblo. La amenaza para los judíos vino en forma de Amán, un alto funcionario de la corte persa, cuyo odio hacia el pueblo de Dios era tan profundo que convenció al rey para emitir un decreto que permitiera la aniquilación de todos los judíos en el imperio. Era un decreto legal, sellado y definitivo, pero la providencia de Dios ya estaba obrando. Esther, quien había sido elegida como reina, fue colocada estratégicamente en esa posición para un momento como ese. Con temor y fe en su corazón, se presentó ante el rey, arriesgando su vida. Reveló su identidad, contó la verdad sobre el complot de Amán, y al final el rey se enfureció y ordenó la ejecución de Amán. El decreto fue revocado y los judíos pudieron defenderse. Esta no fue solo una victoria política, sino una preservación espiritual, un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, Dios sigue trabajando.
Esther no solo salvó a su pueblo de la destrucción, sino que también recordó a todos nosotros que, incluso en el exilio, bajo el dominio de un imperio extranjero y rodeados de enemigos, Dios no está en silencio. La intervención divina había sido orquestada para dar voz a una joven que a través de su valentía llevaría el mensaje de liberación. Persia, una vez más, fue el escenario de la acción divina. Sin embargo, esta liberación traía consigo una sombra ominosa, un recordatorio de que, aunque Persia había sido un refugio para Israel, también albergaba la semilla de una futura amenaza. Lo que en su momento fue un protector de Israel podría convertirse en su más feroz enemigo. Y lo que parecía un capítulo de restauración podría transformarse en un futuro escenario de confrontación. Esta profecía, escrita en las antiguas páginas bíblicas, está acercándose a su cumplimiento, porque el próximo levantamiento de Persia no será como antes, con decretos de protección y restauración, sino con misiles, odio y un siniestro propósito de borrar a Israel del mapa. Y como las Escrituras ya lo indicaron, esta transformación de Persia, que alguna vez fue un instrumento divino, ha evolucionado en lo que hoy conocemos como una rebelión espiritual que anuncia un conflicto global entre Irán e Israel. Este cambio de Persia de aliado a adversario no es solo una cuestión histórica, es un evento profético de gran alcance. El Irán que observamos hoy no es simplemente un régimen político aislado, es el resurgimiento de un espíritu que las profecías ya habían predicho mucho antes de que lo viéramos en su forma actual. La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo Irán se convirtió en enemigo de Israel, sino más bien por qué Dios permitiría tal giro en los eventos de la historia. Aquí yace una verdad que sacude. A veces, las naciones que Dios usó en su plan, las mismas que fueron instrumentos de protección, pueden levantarse nuevamente, no como defensores, sino como instrumentos de juicio y de prueba para cumplir con su propósito divino. Frecuentemente pensamos que la profecía se refiere únicamente a lo que está por venir, pero ¿y si ya estamos viviendo bajo la sombra de su cumplimiento? Porque Irán, la antigua Persia, está a punto de regresar a las páginas de la profecía bíblica, y su próxima aparición no será como un liberador, sino como una nación en guerra. La historia de la humanidad avanza hacia ese punto crítico, donde las profecías bíblicas se hacen más evidentes, y nos vemos confrontados con la posibilidad de que estamos presenciando los primeros momentos de una confrontación apocalíptica. Mucho antes de que Irán existiera como lo conocemos, antes de la creación de la República Islámica, antes de los misiles, las milicias y las tensiones nucleares, el profeta Ezequiel recibió una visión poderosa que incluía el papel de Persia en el futuro. El capítulo 38 de Ezequiel es uno de los pasajes más misteriosos y debatidos de toda la Biblia. Describe un futuro en el que una coalición de naciones se levantará contra Israel, pero no por intereses políticos o económicos, sino por cumplir un propósito mucho más profundo, una confrontación espiritual contra el pueblo elegido de Dios. Y en el centro de esa coalición se encuentra Persia. Ezequiel, en el capítulo 38, versículo 5, menciona a Persia junto con otras naciones. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Persia, el Irán actual, es el primer nombre que aparece en la lista. Pero ¿quién lidera esta coalición? El capítulo comienza describiendo a una figura extraña y enigmática. Gog, de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesech y Tubal. Aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la identidad exacta de Gog, muchos creen que Magog hace referencia a la región al norte de Israel, a menudo asociada con partes de Rusia o áreas de Asia Central. Junto a Persia,
Otras naciones como Cus, Sudán, Fut, Libia y otros aliados forman una alianza militar que descenderá sobre Israel en los últimos días. Este no es un ataque convencional, es el cumplimiento de una visión profética de proporciones globales. Ezequiel nos dice que los pensamientos de los enemigos de Israel no serán solo de destrucción física, sino una ilusión de poder, un momento en que las naciones creerán que finalmente pueden eliminar a Israel de la faz de la tierra. En Ezequiel 38, 10, 11, el profeta escribe: En aquel día pensamientos vendrán a tu mente y maquinarás un plan perverso. Dirás: iré contra una tierra de aldeas indefensas, contra un pueblo tranquilo y confiado. Esta visión resuena con lo que vemos hoy, con Irán financiando públicamente a grupos que rodean a Israel desde el norte y el sur, armando a Hezbollah en el Líbano, apoyando milicias en Siria y Gaza, y construyendo alianzas con naciones que, como en la visión de Ezequiel, comparten el mismo objetivo: la eliminación de Israel. Sin embargo, la profecía de Ezequiel no termina con la derrota de Israel, sino con la intervención divina, con la furia de Dios. En Ezequiel 38, 18, 23, el Señor declara: Mi ardiente furor se encenderá. Ejecutaré juicio con peste y sangre, lluvias torrenciales, piedras de granizo, azufre ardiente. Dios no solo permitirá el levantamiento de estas naciones, sino que llevará a cabo su juicio divino, mostrando su grandeza y santidad ante el mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Este no será un simple acto de represalia militar, sino una manifestación de justicia divina. Dios permite que las naciones se reúnan no porque Israel sea débil, sino porque Él quiere que el mundo vea lo que sucede cuando se levanta contra su pacto. Persia, o Irán, estará en el centro de esa revelación divina. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿es lo que estamos viendo hoy solo una preparación para lo que está por venir? ¿Es el odio de Irán, sus alianzas, su creciente poder militar, parte de una cuenta regresiva profetizada hace miles de años? La visión de Ezequiel no solo describe una guerra, sino un punto de quiebre, un momento en el que Dios interviene no con negociaciones, sino con poder divino. Y mientras las piezas de este rompecabezas profético se van colocando, se nos obliga a considerar si estamos presenciando el cumplimiento de la visión de Ezequiel en tiempo real. Si la guerra descrita en Ezequiel 38 es el inicio, entonces la chispa que prenderá fuego al mundo podría ser una ciudad, Jerusalén. No es solo una capital o tierra sagrada, es el epicentro de la profecía. A lo largo de la historia, muchos ejércitos han marchado hacia Jerusalén, pero la Biblia es clara. La batalla final no será por territorio o recursos, sino por el trono del plan redentor de Dios. Y las Escrituras nos dicen exactamente dónde ocurrirá este enfrentamiento. En Zacarías 14:4, el profeta describe un momento culminante en el que se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y este monte se partirá en dos. Este evento no es simbólico, es geográfico. El Monte de los Olivos será el lugar desde donde Jesús regresará para enfrentar a las naciones reunidas contra Israel. Y esas naciones, según Ezequiel, incluyen a Persia, Gog y sus aliados, naciones llenas de odio hacia Israel. Irán no ha sido discreto sobre sus deseos de destruir a Israel. Sus líderes han prometido liberar Jerusalén, refiriéndose a Israel como el pequeño Satán, y patrocinando el terrorismo, no solo por motivos políticos, sino en nombre de una ideología religiosa. Sin embargo, lo que ellos no comprenden es que Jerusalén no les pertenece, ni siquiera pertenece solo a Israel. En 2 Crónicas 6:6, Dios declara: He escogido Jerusalén para que mi nombre esté allí.
Si Dios la ha escogido, ninguna nación tiene el derecho de reclamarla. El Monte de los Olivos no es solo un lugar geográfico, es la línea divisoria entre lo que el hombre desea y lo que Dios ha determinado. Este es un tema profundo y significativo, que no solo resuena con eventos geopolíticos actuales, sino con la verdad eterna contenida en las Escrituras. La situación actual que vemos entre Israel e Irán, aunque a menudo se percibe como un conflicto político y territorial, es en realidad mucho más grande y trascendental. Lo que estamos presenciando no es un simple choque de ideologías, sino un cumplimiento de las profecías antiguas que nos advierten sobre el desenlace final de la historia humana. A medida que la tensión aumenta y las amenazas se intensifican, debemos recordar que esto no es algo nuevo. Todo ya fue previsto, escrito y registrado. La última palabra no será dictada por las naciones, sino por el rey que está por regresar. Esta guerra no se trata solo de estrategias políticas o territoriales. Es un conflicto impulsado por fuerzas mucho más profundas, espirituales, que se oponen al plan divino. El odio hacia Israel no es solo una cuestión de lucha política. Tiene raíces en un odio más antiguo, un odio espiritual que intenta borrar el testimonio visible del pacto de Dios con su pueblo. Esto nos lleva a una realidad escalofriante que no podemos ignorar. En 1 Juan 2:18, las Escrituras nos advierten sobre el espíritu del anticristo, una fuerza que niega a Dios y al Mesías, que se opone al reino de Cristo y persigue a su pueblo. Este espíritu no se manifestará solo en los últimos días. Ya está operando. Se refleja en sistemas, ideologías y en naciones que se enfurecen contra las cosas de Dios. Irán, con su misión de destruir a Israel, es un claro ejemplo de este espíritu. No se trata simplemente de un deseo político, es un odio demoníaco dirigido a eliminar todo rastro del pacto de Dios sobre la tierra. Sin embargo, hay algo que el infierno olvida. Cada flecha lanzada contra Israel apunta, en última instancia, al carácter de Dios mismo, y cada intento de maldecir lo que Dios ha bendecido terminará en fracaso. Los propósitos de Dios son firmes, inquebrantables, a prueba de fuego. Aunque la guerra espiritual se intensifique, el resultado final ya está sellado. Mientras observamos cómo el conflicto se intensifica, con Irán acercándose cada vez más a las fronteras de Israel y los tambores de guerra retumbando con fuerza, no debemos solo ver el conflicto a nivel de las naciones. Debemos mirar más allá, a la batalla espiritual que se está librando detrás de esta guerra, una guerra que no solo es física, sino profética y espiritual. Esta es una guerra que ya ha sido vista por los ojos del cielo. Es fácil mirar los titulares, leer sobre el conflicto global y pensar que todo está sucediendo allá. Pero si lo que estamos viendo es cierto, si esto no es solo guerra, sino profecía en desarrollo, entonces la Iglesia no está llamada a ser una espectadora pasiva. Estamos llamados a permanecer firmes, pero no con armas físicas ni con ira. Estamos llamados a hacerlo con claridad, convicción y oración. La Iglesia nació en Jerusalén, y es hacia esa misma ciudad que la profecía vuelve a dirigir nuestra mirada. Este no es el tiempo para que el cuerpo de Cristo esté distraído, dividido o dormido. En el Salmo 122:6 se nos ordena orar por la paz de Jerusalén. No es solo un acto político, es un acto de obediencia. Orar por Jerusalén es orar por el cumplimiento del pacto de Dios, por el regreso del Rey y por la protección de su pueblo. Pero la oración no es lo único que la Iglesia debe hacer. También necesitamos discernir, ver más allá de lo visible, entender que este conflicto no es solo un ciclo de noticias, sino un terremoto espiritual bajo la superficie. Cada temblor que sentimos es una señal de que estamos acercándonos a un momento crucial.
cuando los cielos se abran y el verdadero Rey regrese. La Iglesia debe despertar. Debemos ser la voz que le recuerde al mundo que esto no es caos, esto es convergencia. Mientras el mundo se prepara para la guerra, nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Estamos viendo las señales, estamos conscientes de la temporada que estamos viviendo, estamos listos. Si este recorrido ha abierto tus ojos a la hora profética que estamos viviendo, si sientes el peso de lo que se está desarrollando. Este conflicto entre Israel e Irán no es algo que haya comenzado hoy. Ha estado gestándose por generaciones, no solo en los búnkeres militares o en las cámaras políticas, sino en las páginas de las Escrituras, donde las naciones se levantan, los imperios caen y la profecía nos susurra sobre el choque final. Hemos visto cómo Persia, una vez aliada de Dios, pasó a ser un adversario, financiando violencia y maldiciendo a Israel. Hemos seguido esta historia a través de la visión de Ezequiel, la guerra de Daniel, el coraje de Esther y el monte de los olivos. Y aún esto no ha terminado. Esta no es solo una historia sobre Irán o Israel. Es una historia sobre el pacto de Dios, un pacto que no puede romperse, una promesa que no será borrada, un plan que no se rendirá ante la furia de las naciones. Como se dice en el Salmo 2, 1:4, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? La respuesta llega rápidamente. El que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Porque por más fuerte que grite el mundo, los propósitos de Dios permanecen firmes. Irán puede levantarse, Israel puede estar rodeado, los días que vienen pueden sacudir la tierra, pero el resultado nunca estuvo en duda. Al final, toda guerra terminará, todo régimen caerá, y solo quedará un rey de pie, no elegido, no derrocado, no temido por sus enemigos, sino adorado por toda la creación. Así que, al finalizar, déjame preguntarte, ¿estás viendo las señales? ¿Estás discerniendo la temporada? ¿Estás listo? Si este recorrido ha despertado en ti una nueva comprensión de la hora profética que estamos viviendo, te invito a unirte a nosotros. Suscríbete a este canal, comparte este video y sobre todo, ora. Porque aunque la guerra pueda estar escrita, la forma en que respondemos aún se está escribiendo hoy.